Buen día, continuando con Bootstrap. En esta ocasión veremos o abordaremos el tema de componentes. Bootstrap 4 utiliza una colección de métodos de contenido para mostrar en la página web texto, bloques de código, imágenes receptivas, datos en formato tabular, entre otros. A continuación veremos el uso de distintos componentes. Bueno, primeramente veremos el componente de alertas. Este componente especifica un mensaje predefinido para las acciones de un usuario. Se utiliza para enviar la información como mensajes de advertencia, error o confirmación a los usuarios finales. Se puede crear un cuadro de alerta agregando una clase de .alert y junto con clases contextuales como .alertSuccess, .alertInfo, .alertWarning, .alertDanger, .alertPrimary, Secondary, Light o Dark. Veamos un ejemplo sobre esto. Bueno, como podemos ver, hemos creado dos tipos de alertas. Vamos a guardar y a visualizar nuestro ejemplo en el navegador. Aquí tenemos nuestros dos tipos de alertas. Ok, pasando al siguiente componente tenemos las insignias. Las insignias se utilizan para resaltar la información adicional al contenido. Por ejemplo, podemos crear una insignia utilizando la clase .batch junto con la insignia de clase contextual primaria, como les mostraré en el siguiente ejemplo. Bueno, como podemos ver, aquí está nuestro ejemplo enseñando que esto es una insignia primaria. Vamos a guardar y vamos a visualizar el ejemplo. Como podemos ver, acá nos encierra nuestra insignia. Este es nuestro ejemplo. Nuestro siguiente componente son los botones. Bootstrap proporciona un botón en el que se puede hacer clic para colocar contenido como texto e imágenes. Esto puede incluir el texto al botón utilizando la etiqueta input. Y bueno, podemos crear un botón usando la clase .btn seguida del estilo deseado. Por ejemplo, podemos usar btn success. Bueno, además Bootstrap proporciona algunas opciones para diseñar botones que se enumeran a continuación. Bueno, les voy a decir, sería el primario, el secundario, de éxito, peligro, de advertencia, de información, de luz y un botón oscuro. Y bueno, también está el botón de enlace. Veremos un ejemplo que demuestra todas las clases de los botones que acabo de mencionar. Bueno, como podemos ver aquí ya pusimos todos los tipos de botones que hemos enumerado anteriormente. Vamos a guardar y bueno, vamos a visualizar en nuestro navegador. Y bueno, como podemos ver acá, estos son todos los tipos de botones de los que podemos disponer. Está el primario, el de éxito, peligro, de advertencia, de información, botón de enlace y botón de luz. Como siguiente componente tenemos el grupo de botones. Bueno, estos grupos de botones permiten apilar varios botones en una sola línea. Podemos crear el grupo de botones básico utilizando la clase .btngroup dentro del elemento div, como mostraremos en el siguiente. Bien, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestro grupo de botones de 3 botones. Vamos a guardar y vamos a visualizar en nuestra página. Como podemos ver, aquí están nuestros 3 botones ya apilados. Como siguiente componente tenemos las tarjetas. Bueno, la tarjeta es un contenedor de un contenido que muestra un cuadro bordeado con algo de relleno alrededor. Bueno, este relleno incluye colores de fondo, encabezados, pies de página y otras opciones de visualización. Para obtener una tarjeta básica simplemente podemos agregar la clase card al elemento div y colocamos el contenido dentro de una clase cardBody, como mostraremos en el siguiente ejemplo. Bueno, como podemos ver ya lo hemos hecho acá.
Vamos a guardar y a visualizar en el navegador. Y bien, aquí tenemos, esto es una tarjeta de ejemplo y también incluimos un botón para obtener más información. Esto solamente como ejemplo. El siguiente componente son los desplegables, o bueno, menús desplegables. Son menús contextuales que se pueden alternar para mostrar enlaces en un formato de lista. Para usar el menú desplegable simplemente envolvemos el menú desplegable dentro de la clase .dropdown y bueno, lo ejemplificaremos de la siguiente manera. Bien, como podemos ver, lo tenemos por acá. Vamos a guardar para visualizar. Damos clic y aquí nos aparece nuestro ejemplo de desplegable. Como siguiente componente tenemos a los snaps. Bootstrap proporciona elementos de navegación para nuestro sitio en un menú horizontal. Podemos crear un menú de navegación agregando la clase .nav al elemento UL, seguido de elementos de navegación, y agregamos la clase nav.link para crear un enlace para los elementos de navegación. Ejemplificaremos de la siguiente forma. Bueno, nos queda de la siguiente manera. Vamos a ver cómo queda este ejemplo. Guardamos y vemos en el navegador. El siguiente componente es la paginación. Esto se utiliza para dividir el contenido relacionado en varias páginas. La paginación básica se puede crear usando la clase .pagination en un elemento L. Vamos a hacer un ejemplo para demostrar esto. Bueno, lo hemos escrito de esta forma. Vamos a guardar para visualizar. Y bien, aquí tenemos nuestro ejemplo de paginación. Pasamos a un siguiente componente que es la barra de progreso. Bueno, ¿qué hace la barra de progreso? Muestra el progreso de un proceso con barras apiladas, fondos animados y etiquetas de texto. Nuestra barra básica que vamos a crear se hace agregando el elemento div con una clase de progress y agregando la clase progress bar dentro de un elemento secundario. Nos quedaría de esta forma. Lo hacemos de esta manera y veamos cómo queda nuestro ejemplo. Y bueno, se ve de la siguiente forma. Bueno, veamos un último componente. Esto es el grupo de entrada. Bueno, con los grupos de entrada podemos anteponer y agregar fácilmente texto o botones a las entradas basadas en texto. Podemos crear un grupo de entrada agregando la clase input_group dentro del elemento div. Agregamos el texto delante de la entrada usando input_group_append y usando la clase input_group_append para agregar el texto detrás de la entrada. Podemos añadir estilo del texto que especificamos agregando la clase input_group_text. Veamos el ejemplo para ver cómo nos queda. Bien, lo hacemos de esta forma. Vamos a visualizar nuestro ejemplo. Y bien, nos quedaría de esta forma. Bueno, pues sería de momento todo en cuanto a componentes, y gracias.